Comenzamos. La importancia del informe del cumplimiento tributario. En la primera diapositiva tenemos ¿qué son los ICT? Los informes de cumplimiento tributario. Bueno, es un documento que demuestra la opinión del auditor respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias vigentes de un contribuyente sobre un periodo fiscal específico. Bueno, esto quiere decir que este informe es algo adicional que el auditor debe de revisar y a su vez presentar la información al ente regulatorio, que en este caso es el SRI, el Servicio de Rentas Internas. ¿Qué comprende esta revisión o este informe? En sí es una revisión de todas las declaraciones presentadas por las empresas auditadas, las que están obligadas a presentar este ICT, que en sí son todas las declaraciones y anexos que han realizado. Esto quiere decir que nuestro trabajo se debe llevar un control en que en sus formularios, ya sea formularios del IVA, formularios de impuesto a la renta, anexos transaccionales, anexos de gastos personales, anexos de declaración patrimonial, anexo de dividendo, todos estos anexos que el contribuyente ha presentado en un periodo específico esté totalmente bien soportado. O sea, esté bien la información bien presentada para que nosotros presentar un informe de cumplimiento tributario sin ningún error. En la siguiente diapositiva nos dice quién está obligado a presentar los ICT. Bueno, como yo le indicaba hace rato, los ICT están obligados de presentar todas las entidades o las empresas que tienen auditoría externa, que están obligadas a tener auditoría externas del año anterior. Entonces, esto quiere decir que todas las empresas, ahorita todas las empresas que tienen sus activos más de $500,000 están obligadas a presentar auditoría externa. Eso indica que tiene que presentar el informe de cumplimiento tributario. Todas las entidades que han hecho auditoría externa están obligadas. La fecha de presentación de estos ICT, bueno, el Servicio de Renta Interna todos los años, al final del mes de mayo y la primera semana del mes de junio, el SRI siempre saca el nuevo formato de cumplimiento tributario. Y bueno, indica también la fecha de vencimiento para cada empresa, depende del 9º dígito del RUC, su presentación. En este año fue el 2 de junio, el SRI sacó el nuevo formato, donde indicaba que ahora también, bueno, eso también cambió en este año, porque ahora el SRI solo ha puesto que tenemos que llenar 11 anexos en la presentación de estos ICT. En el 2021, en el año anterior, eran 17 anexos. En el 2020 también fueron 17 anexos. Ahora en este año 2022 se debe presentar 11 anexos. Y según su 9º dígito de RUC, que comienza en el mes de julio, el 1 con el 10 de julio, hasta el 0 que es el 28 de julio. Si no se presenta en esta fecha, va a haber sanciones, que eso también el SRI indica en la ley. Ya, ¿qué contienen los anexos? Como le indicaba, los anexos en este año son 11 anexos que se deben llenar. Todas las empresas deben llenarlo. Bueno, también depende de esto, no todos los 11 lo deben llenar, sino que también depende de su actividad. Porque hay anexos que hay para mineras, hay para empresas mobiliarias, también para empresas con contratos al exterior. Entonces, no todas las empresas tienen el mismo información. En sí no deben llenar todos los anexos. Entonces, el primer anexo. ¿Qué indica el primer anexo?
El anexo 1 son los seguimientos de las observaciones y recomendaciones sobre los aspectos tributarios. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el año anterior también tuvo obligación de llenar el ICT y este año 2022 que se va a llenar, si en el año 2021 el auditor que hizo la auditoría externa de la entidad, de la empresa, hizo ciertas observaciones y recomendaciones, se la debe incluir en este anexo 1, indicar qué observaciones hizo el auditor y qué recomendaciones, y en casos que ya se haya hecho, qué se hizo. Porque esas observaciones tienen que, siempre el auditor va a observar o recomendar cuando algo no le parezca. Entonces, si para el auditor no está bien, él ha hecho esas recomendaciones en que en el transcurso del siguiente año ya tuvo que ver la empresa a ir mejorando, ¿no? Bueno, en el anexo 2 nos dice que se detalla el detalle de la declaración de impuesto a la renta. En este anexo 2 se debe presentar toda la información que se llenó en el 101 de impuesto a la renta. Todos los valores que se llenaron en el 101 se debe incluir en el anexo 2. Y asimismo, la información que está en nuestros estados financieros internos de la empresa, que están reposados en los sistemas contables de cada empresa. Entonces, esa información debe ser la misma, debe ser igual, tanto el 101 que se presentó en el SRI, en el impuesto a la renta, con la información que tenemos en el sistema contable al cierre del 2022. Toda esa información se debe colocar en el anexo 2, que debe, como le dije, debe ser igual al resultado al final de la declaración. En el anexo 3, ahí va la conciliación tributaria. Ahí habla sobre la conciliación tributaria. Habla de los ingresos exentos, los ingresos no objeto de impuesto a la renta, los ingresos, los IRU, que es impuesto, el IRU que es impuesto a la renta único, y los RIMPE. Los IRU son de impuesto a la renta único, básicamente son para los bananeros y agropecuarios. Y los RIMPE ya sabemos a quién el SRI ha clasificado como RIMPE. Entonces, en ese anexo 3 se debe llenar todos los ingresos exentos que en el formulario 101 se ha llenado. Entonces, aquí se lo debe detallar qué ingresos exentos son. Esos ingresos exentos también se lo puede ver en el artículo 9 de la ley orgánica, ley de régimen tributario interna, que ahí nos detallan 26 ingresos exentos. Entonces, esos ingresos se deben detallar y poner en ese anexo 3, de una forma específica. Asimismo como el anexo 4, que son gastos no deducibles permanentes. Todos los gastos no deducibles que la empresa permanente, que la empresa haya declarado, se lo debe detallar en este anexo, en este anexo 4, que es la conciliación tributaria. El anexo 5 nos dice detalle de deducciones adicionales. En estos anexos también son todos los detalles o gastos que se ha declarado en el 101, que estos gastos también, como le decía hace rato, eso se encuentra en el artículo 10 del impuesto de la ley de régimen orgánica interna, en el numeral 9, ahí habla de los gastos de deducciones adicionales. En el anexo 6 se habla sobre la conciliación tributaria, de los gastos no deducibles temporarios. Eso también son gastos que en las empresas han declarado. Entonces, en ese anexo se debe presentar, se debe detallar qué gastos no deducibles temporarios ha presentado. Que los gastos no deducibles temporarios son los gastos que van a afectar en un periodo futuro. No son los que van a afectar en un periodo actual, sino son los periodos futuros, que puede ser entre activos y pasivos de impuestos diferidos. Eso básicamente son. El anexo 7 habla sobre las deducciones adicionales laborales.
que las empresas, ciertas empresas que ya que tienen más de 25 trabajadores, sabemos que por cada 25 trabajadores, las empresas que tengan afiliados tienen que tener por lo menos a un trabajador con discapacidad. Eso también lo dice la ley. Entonces, si las empresas tienen que cumplir esos reglamentos, y con esa información ellos pueden tener esas deducciones de adicionales laborales que lo pueden utilizar en su conciliación tributaria. En el anexo 8 se detalla el uso del crédito tributario por impuesto a la renta y por impuesto a la salida de divisa. En ese anexo, sabemos que el impuesto a la renta se puede reclamar cuando tenemos saldo a favor, ¿no? Hasta 3 años atrás. Hasta 3 años podemos reclamar impuesto a la renta tanto al SRI, tanto con el impuesto a la renta y el ICD. En cambio, el ICD tenemos hasta 5 años para poder reclamar si queremos pedir una devolución de estos impuestos que estamos a favor de la empresa. Entonces, en esos anexos se detalla por año cuánto en mi año 2019, cuánto tengo a favor en el año 2020, cuánto tengo a favor 2021, cuánto tengo a favor de impuesto a la renta, para así tener un mejor detalle en el momento que uno quiera pedir una devolución al SRI por estos créditos a favores que tenemos, que hemos pagado o no han retenido, pero por la ley tenemos esos valores que podemos recuperar. Bueno, ahí hay que hacer ciertos trámites para recuperar estos valores, ¿no? Tanto el ISD como el impuesto a la renta. Impuesto a la renta 3 años atrás y el ICD podemos recuperar hasta 5 años atrás. En el anexo 3 dice revisión general de límites de costos y gastos. En el formulario 101 siempre ahí tenemos casilleros como gasto de gestión, gasto de viaje, gasto de publicidad, gasto pagos al exterior. Esos casilleros, hay un límite que tenemos que declarar. Si nosotros si nos pasamos de esos límites, esos gastos ya no van a ser deducibles para la empresa, sino van a ser parte como no deducible. Entonces, en gastos de gestión, sabemos que podemos declarar hasta el 2% del total de los costos y gastos. No nos podemos pasar en ese casillero más del 2%, porque si no, ya esos valores ya no van a ser deducibles para la empresa, sino que ya toca pagar impuesto a la renta sobre el excedente. En gasto de viaje sabemos que es el 3% total de los ingresos. El promoción de publicidad es el 20% de total de los ingresos. El de gastos de cuentas incobrables es el 1% total de la cartera. No puedo pasar esos límites, porque si yo en esos casilleros he declarado más del porcentaje que el SRI indica, que la ley indica, ya para el SRI ya no es un gasto deducible, sino ya es un gasto no deducible que debemos pagar impuesto a la renta. Operaciones con el exterior, en el anexo 10, son los pagos al exterior. Las empresas que tienen operaciones con empresas fuera del país, que hacen sus pagos, eso también tienen que detallar cierta información en este anexo. Ya no es información, es información básica, no son información complicada, sino básica que el SRI quiere un poco más detallado. Inversión en el sector minero, el anexo 11, son todas las empresas mineras, las que tenemos en el país, que hacen este tipo de actividad económica. Entonces, para esas empresas mineras tienen que llenar este anexo. Para las que no son mineras, no tienen que llenar nada, no se debe llenar. Por eso que los anexos son para todas las empresas que tienen auditoría externa, pero no deben llenar todos. Solo lo que es su actividad corresponde. Como le decía, en el año anterior, los anexos eran 17 anexos. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles eliminaron como datos, el anexo de datos generales, como el anexo del sistema contable informático, el anexo de propiedad, planta y equipo, el anexo sobre el sector petrolero? Ya todos esos anexos en este año 2022
no va a ser llenado, porque el SRI ha modificado estos anexos. Ya, el otro punto, sanciones por la no presentación de los ICT. Sabemos que el SRI, si no presentamos algo en las fechas que nos indica, siempre va a haber sanciones, multas tributarias que van a incurrir también con intereses y todo lo demás. Entonces, para las empresas que están obligadas a presentar y no presentan a la fecha que el SRI ha indicado, en este caso es el noveno dígito en el del mes de julio, comenzando con el número 1, que es el 10. Entonces, si no se presenta la información como ellos indican, en la fecha que indican, va a haber sanciones. Una de esas sanciones es el cierre de un lapso mínimo de 7 días de la empresa y todos sus establecimientos. Por 7 días van a estar cerrados en caso que no se presente la información como indica el SRI. También si presenta tarde o incompleta la información, va a haber también sanciones o multas. Ya sabemos, conforme a la aplicación de sanciones pecuniarias, que ahí tenemos también una ley, una tabla que indica el SRI qué sanciones son las pecuniarias, por qué sanciona y el tipo de contribuyente. Porque si es un contribuyente especial, la sanción va a ser un poco más alta. Si es una empresa normal, sociedad anónima, con fines de lucro, va a ser un poco menos. Hasta las personas naturales no obligan a llevar contabilidad. Si presentan algo fuera de los tiempos del SRI, de los plazos, también pagan multa. Si no tienen contratos de auditoría externa o falta la contratación de algún auditor, eso tampoco nos justifica el incumplimiento de este informe. O sea, para nada nada justifica que no se presente en las fechas que indica el SRI. El SRI indica si todas las empresas que presentaron auditoría externa, que están obligadas a llevar auditoría externa, para el SRI hay que presentar el IST, que como sabemos en este año 2023, en el mes de abril se tuvo que presentar hasta el 30 de abril la información del informe de auditoría externa. Entonces, todas las empresas que presentaron su informe hasta el 30 de abril tienen que presentar los ICT. Bueno, hay empresas que presentaron después del 30, igual están obligadas de presentar estos anexos de ICT, que en sí el ICT en sí son información adicional de la que ya presentamos en el mes de abril del 2023, que es el cierre al 2022, de un periodo, ¿no? Entonces, el SRI lo que siempre lo que anda pidiendo es más información detallada, más información adicionales que se debe presentar para ellos tener siempre un control en todas las entidades. Ahí. Bueno, también como le indico, los ICT, nosotros como auditores, ¿qué revisamos? Como le indicaba en el comienzo, revisamos que los formularios 104, los formularios 103, que todos los valores que se declaran sean valores que tengan acorde a la actividad de la empresa. Que todas las... Sí, dígame, ingeniero. Una pregunta. Aquí tenemos una pregunta, dice, buenas noches. Con respecto a las firmas de responsabilidad, ¿en cada anexo se mantiene? Con respecto a las firmas de responsabilidad no, eso no. En los anexos. No, eso ya no se mantiene. Esa información como ahora es enviada, siempre ha sido electrónica, pero ahora también es electrónicamente, ¿no? Se sube a la plataforma del SRI, entonces ya no es obligatorio las firmas. Entonces, sí, Claro. tanto contador como gerente ya no deben firmar, sino ya con la clave, el RUC y la clave de cada empresa, se debe presentar la información, subir la información. Ya con eso es suficiente.
Claro, prácticamente podríamos decir que la clave de la empresa es la responsabilidad del representante legal y la clave del contador es la firma del contador, ¿no? Valga la redundancia. Y claro, con esas dos claves lo que están haciendo es afianzando o están dando fe de que la información que está en cada uno de estos anexos, que no es otra cosa que todo lo que hemos presentado, como bien lo decía, en el formulario 101, el auditor en este momento lo que está diciendo es certificando que está en concordancia en la parte tributaria. ¿Y qué tan importante es? Mire, me parece muy bien de los anexos que han eliminado, porque habían anexos que realmente no tenían mucha trascendencia, pero le han dejado los más importantes. Y los más importantes, como podemos ver, es, a ver, mira, revisa gastos deducibles. ¿Qué pasa con los gastos deducibles? Y están considerando solo los deducibles o se tomaron la cantidad total y no contemplaron que para ciertos gastos hay porcentajes que se deben establecer indistintamente cuánto gastes, pero tienes que cumplir. Y adicional también, allá las empresas obviamente que están obligadas a presentar el anexo, el ICT, es porque estaba obligada a presentar los estados financieros con informe de auditor. Entonces, qué importante es llevar bien estructurado cada uno de los temas que a la larga termina en la parte tributaria. Y este es el control. Podríamos decir que con esto cerraría, englobaría la información pertinente para la super y para el servicio de rentas internas. Correcto. Sí, así mismo es. Eh, y como nosotros como auditores hemos detectado que ciertos gastos, por darle un ejemplo, en gastos de gestión sabemos que es el 2%, pero hay empresas que pasan el 2%. Y hay veces que no saben, o sea, no tienen idea o no, en la parte de la ley no han revisado que hasta el 2%. Entonces eso ya convierte en un gasto no deducible para la empresa. Ya tendría que pagar un impuesto a la renta sobre el excedente. Bueno, tanto como usted indicaba también que tanto el SRI con la super, no, el SRI con esta información de complemento tributario es la veracidad de la información, ¿no? Que usted ha declarado todos los meses, de los anexos, de las compras. Entonces, todo eso es como que es la información adicional en este informe de complemento tributario. También en ese nexo podemos revisar, aparte de que cada uno de los que tenía porcentajes, por ejemplo, promoción y publicidad, tenía porcentajes del 20%, ¿verdad? Pero hay beneficios adicionales que en muchos de los casos hemos visto cuando hacemos las auditorías o cuando ustedes igual hacen las auditorías, que muchas empresas desconocen o que les dan miedo utilizar esos beneficios adicionales, como es en este caso, que si está dentro del parámetro del 20% y si ha cumplido ciertas estipulaciones que lo determinan para que sea patrocinador de tal o cual proyecto, sea en educación, sea en protección de la desnutrición infantil, sea en deportes, y se ha hecho una donación, ¿qué pasa con eso? Porque también vemos, ¿no es cierto? Entonces, desde el momento que hacemos las auditorías, ¿qué pasa? Que verificamos y en muchos de los casos hemos visto que no están acogiéndose a ese beneficio tributario. Ese ya es un beneficio que nos está dando el 150% del valor que yo he gastado dentro de este monto, que va a estar dentro del monto del 20%, valga la redundancia, de los ingresos, pero tiene una deducción adicional
para determinar el pago del impuesto a la renta, ¿no? Correcto, correcto, ingeniera. Así es. Hay deducciones que, como usted dice, a veces por no saber, no toman todos los beneficios tributarios. Son beneficios tributarios. Que ciertas empresas, o la mayoría de empresas, no los, no los aplican todos. Ah, por temas que no saben, por temas que porque tienen miedo, otros a veces nos dicen, no, por miedo que el SRI me vaya a pedir algo más y no quiero llamar la atención. Entonces, pero no ven bien, no tienen bien enfocado con qué puede y qué no puede asumir, qué gasto o qué ingreso no puede, puede tomar para uno hacer deducciones de gasto de impuesto a la renta, para bajar nuestro impuesto a la renta. Bueno, igual, preguntas, por favor, vayan haciendo antes de continuar, porque como ven es muy, muy importante toda esta parte y sí, o sea, podríamos decir que el ciclo de la responsabilidad con los órganos de control estaría concluyéndose en esta parte de aquí, en la parte con el informe de cumplimiento tributario estaría prácticamente concluyendo una etapa muy importante en la vida económica del ejercicio económico, valga la redundancia, de cada año. ¿O hay algo adicional? Está pagado. Sí. Claro, como usted lo indica, este es como el cierre de toda la información financiera, contable, tributaria, que uno ya ha presentado tanto en el SRI como en la super de compañía, transcurso de un periodo, ¿no? Ahorita estamos hablando del periodo 2022. Entonces, con este de aquí es la última información que se debe presentar, porque esta información el SRI la pide porque nosotros hemos subido información a la supercompañía. Entonces ellos quieren saber qué información hemos subido a la super para ver si coinciden con la información que hemos subido al SRI. Entonces con esto ellos hacen un cruce de información, que básicamente ellos ya quieren también, ellos quieren por todos lados que las empresas haya declarado lo mismo en todas las entidades. No tener una información para una entidad, otra información para otra entidad. Porque sabemos que hay empresas que, por decir, el banco le pide, quiere hacer un crédito, un préstamo o algo. Entonces, si ha declarado cierta información, le niegan, ¿no? Entonces ellos justifican o hacen una sustitutiva o hacen algo para que mejorar la declaración presentada, pero la hace solo en el SRI, pero en la supercompañía no la hace. Entonces hay veces que no la hacen, ¿no? Entonces eso es lo que quiere el SRI, si saber qué tú presentaste en la super como información de auditoría externa, que estás obligado a llevar auditoría externa, si es la información, concuerda con la información que me presentaste a mí del SRI. Como usted nos indica, y repito, este como es el cierre del año de información tributaria y contable que tienen todas las entidades. Claro, mire la importancia que tiene que lo que acaba de decir usted, ¿no? Hay muchas de las veces, sí, por esta parte de que necesito tener un buen balance y incremento o cambio la información en la super, pero es súper riesgo, perdón, en el SRI o en la super. Más, o sea, en la super hacer un cambio es un poco más
un poco más dificultoso, se podría decir, porque Sí. piden más información de soporte, no así en el SDI, pues hace la sustitutiva y estaríamos bien. Pero, ¿qué resulta? Que, a ver, aquí hay una pregunta de Anita que dice, buenas noches, ¿en qué parte de la ley veo que la empresa le corresponde presentar el ITC? ICT. Ya, El como le decía, el ITC. ICT es, sabemos que todas las empresas que tienen auditoría externa, que están obligadas a llevar auditoría externa. ¿Y qué empresas son las obligadas? Las que tienen más de $500,000 de activos, total de activos. Si una empresa ya tiene $500,000 de activos, digamos, si en este 2022 la empresa cerró con $500,000 de activos, ya para el 2023 está obligada a llevar auditoría externa. Y como está obligada a llevar auditoría externa, está obligada a presentar el informe de cumplimiento tributario, que es el ICT. Entonces, ¿Son todas las empresas o eso es para la limitada y la anónima tiene que presentar sin monto? no, son para todas las empresas. Ya, perfecto. Todas las empresas. Como le digo, ya, o sea, usted ya tiene auditoría externa, ¿no? Usted ya tiene que presentar la información de cumplimiento tributario, ya es obligación. Y ya sabemos, Claro, si no presenta, ya sabemos que es una multa. una multa. Ya Sí, y sea, aparte ya sea siga. cierre de locales por 7 días, eh, multas pecuniarias, que ahí vemos los valores cuáles son. Bueno, aquí estoy viendo un reglamento de la ley de régimen tributario interno que dice que en el artículo 279 habla de la responsabilidad de los auditores externos. Ahí dice quién está obligado a llevar auditoría externa, qué empresa está obligada a llevar, a hacer los ICT. Entonces, ahí es claro, ahí dice que todas las empresas ya a partir de los $500,000, la supercompañía te indica que tienes que hacer auditoría externa. Exacto. Entonces, si la compañía, para resumir, si la compañía ha cumplido en activos $500,000 en el ejercicio económico fiscal, que en este caso es, les ha pasado a muchos en esta época que en el 2021 ya cumplieron y en el Exacto. 2022 como no sabían, se encuentran con la sorpresa de que tenían que presentar estados financieros auditados. Cuando hay una fecha límite, primero para la selección del auditor, segundo para la contratación y obviamente ya para tener los estados financieros, como es, estados financieros auditados. Claro, exacto. Entonces, hay fechas que si el desconocimiento de esta parte, de que si ya la compañía tiene 500,000 y no ha hecho el procedimiento desde la selección, contratación de auditor externo y obviamente luego todo el proceso también cae en multa porque no puede presentar los balances. Y por el otro lado, lo que bien decía, nos hemos encontrado en casos donde que hacen la sustitutiva en el SRI, pero en la super no lo hacen. Esto puede dar también pie y a veces es con asesoría de los mismos auditores, sin darse cuenta que esto al auditor le conlleva hasta que le pueden quitar la licencia de auditor. Entonces, no es solamente que yo cambio, digo, y por el otro lado, el informe, el informe de auditoría financiera le sale de pronto con que tiene presentado razonablemente sin calificación o con calificación el informe, pero resulta que el momento que hace el ITC, encuentra usted desviaciones o anomalías o que no han pagado a tiempo los impuestos, pero sin embargo, por el otro lado, todo estaba bien. Ahí también corre el riesgo el auditor. Entonces, ¿qué tan importante es la verificación en conjunto y presentar un buen informe, tanto a la super como, o tiene que de ley ir de la mano el de la super con el del servicio de rentas internas, ¿verdad? O Correcto. puede variar y no pasa nada. No, ahí está. Como le digo, esto es para
confirmar que la información que haya subido a la super sea la misma información que reposa en la base de datos del Servicio de Rentas Internas. Porque al fin y al cabo esto es un cruce de información. Y como usted sabe ahorita, el SRI por todo está haciendo cruce. Ya tenemos ahorita facturación electrónica, que eso ya ellos detectan rápido quiénes facturan, a quién les facturaron, cuánto es el monto que facturaron. Y si la otra persona no declara, ahí va a ver la diferencia, pero no. Todo, pero en sí, el SRI ya tiene toda la información en su base de datos. Y con esta información que ellos piden, es para lo mismo, para saber bien qué información están declarando o están presentando. Porque igual, como usted sabe, ¿no? Todos los meses se hacen declaraciones, pero al final del año siempre va a haber una variación. O sea, ¿de dónde salió este ingreso? ¿Por qué este ingreso no declaraste? ¿Este gasto de dónde salió? ¿Es un gasto no deducible? ¿Es un gasto deducible? ¿Se pasó el monto de deducibilidad? Entonces, son bastante información. Nosotros lo que hacemos siempre con las empresas que auditamos es hacer un comparativo, o sea, comparar la información de todo, de las declaraciones 104, 103, anexos, que anexos es muy importante. E incluso, bueno, otro tema que no, los anexos, hay empresas que presentan tarde los anexos, porque también todos sabemos que los anexos tienen fecha de vencimiento para presentarnos. Y hay empresas que presentan tarde, que ahorita, hasta ahorita, el SRI, Servicio de Renta Interna, no hay un formulario o no hay una sanción por el SRI por presentar tarde los anexos. Pero sin embargo, sí hay una sanción pecuniaria que nos indica que por cada declaración o anexo presentado tardío, hay que pagar una multa. O sea, hay empresas que presentan tarde, pero no pagan la multa porque el SRI no le pide, como es así, digamos, una declaración. Con una declaración usted automáticamente, si presentó tarde, le calcula el interés y la multa. Pero eso no quiere decir que porque ahorita no me está diciendo el SRI que no pague nada, mañana, pasado mañana, en estos días, el próximo mes, puede salir una resolución. Y como digo, el SRI tiene toda la información de fechas, de presentaciones, de fecha de vencimiento. Si se ha presentado tarde, puede ser que algún día salga el SRI y diga, usted presentó tarde tal información, me paga la multa por esta presentación, por cada anexo que se presente. Y bueno, y sabemos que la multa corresponde. Ahorita vemos si es voluntaria, en lo que es las multas pecuniarias. Si es voluntaria, sabemos que un contribuyente especial pagan de $90 por un anexo que no ha presentado tarde. Y si es una persona no obligada a llevar contabilidad, desde $30. Entonces, eso es para tener en cuenta también, porque, como le digo, hay empresas o personas que no lo hace, pero como el SRI no le está cobrando una multa, lo dejan pasar y lo hacen tarde. Eso es para más o menos que tengan en cuenta y presentar toda la información al día. Porque siempre Claro, siga, siga. es mejor siempre presentar en las fechas que nos indica el SRI. Siempre para evitarnos cualquier inconveniente futuro, porque no sabemos qué puede pasar después. Y gracias por regalarse nuevamente este tiempo. Gracias, Juan Carlos, por el aporte de esta noche. Gracias a todos los que están conectados, tanto por cualquiera de nuestras redes sociales, a los que están de forma en el Zoom, están en el grupo. Dios les bendiga y pues nos vemos la próxima semana. Continuamos.